Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Por ahí a veces, hermanos, escuchamos a nuestros hermanos separados, los protestantes, decir que los sacerdotes fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, que por eso nosotros no debemos de aceptar los sacerdotes. Y dicen cosas feas de ellos, que son el diablo con sotana y así, para meterle odio al católico contra los sacerdotes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos, a ver si es cierto esto que dicen ellos. Vamos a irnos primeramente a Hebreos, capítulo 5, verso del 1 al 6. Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Aquí, hermanos, la Biblia nos está hablando de la función del sacerdote. San Pablo está hablando de cuál es esa función del sacerdote: representar al pueblo ante Dios. Y dice que el sacerdote es un hombre igual que nosotros. Es un hombre débil también, por eso es capaz de comprender, dice, a los extraviados. Y luego nos dice que también Cristo, ¿sí?, como sumo sacerdote, recibió ese sacerdocio del Padre Celestial. Por eso dice: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado a la vida hoy mismo. Pero aquí con Cristo ya nos está dando una enseñanza sobre el sacerdocio de Cristo. Dice que este sacerdocio de Cristo es a semejanza de Melquisedec, ¿sí? Vamos a ver por qué dice a semejanza de Melquisedec. Porque los antiguos sacerdotes de la primera alianza, ellos eran de la tribu de Leví. Todos, solamente de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Y el sacerdocio pues comenzó con Aarón y sus hijos. Y por eso aquí ya San Pablo viene a decir que Jesucristo no es de esos sacerdotes. Jesucristo dice que recibió su sacerdocio del Padre Celestial a semejanza de Melquisedec. ¿Y qué es lo que celebraban los sacerdotes de levíticos de la primera alianza? ¿O qué ofrecían ellos en el culto a Dios? Pues animales. Derramaban la sangre de los animales para ofrecerlos a Dios, para ofrecerla a Dios para el perdón del pecado del pueblo, para purificar al pueblo. Entonces vemos nosotros que ahora dice que Jesucristo es sacerdote, pero a semejanza de Melquisedec. Ahora vamos a ver quién es ese Melquisedec y qué sacrificios ofrecía Melquisedec en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Génesis, capítulo 14, verso 17, ¿qué nos dice de Melquisedec? Dice: cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Codorlaomor y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Palabra de Dios. Aquí encontramos ya, hermanos, en el libro del Génesis a Melquisedec, que dice que era rey de Salem. ¿Y qué fue lo que él trajo para ofrecer a Dios cuando salió al encuentro de Abraham? Dice, trajo pan y vino. ¿Se dan cuenta?
de que este sacerdote no era igual que los demás sacerdotes, que ellos ofrecían a Dios animales, mataban animales para ofrecerlos en sacrificio. Y este no, y era, dice, sacerdote del Rey, del Dios Altísimo. Entonces por eso dice que Jesucristo es a semejanza de Melquisedec. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22 del 19 al 20, vamos a ver que Él también en la última cena ya ofreció también como Melquisedec pan y vino. Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa, después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Aquí encontramos, hermanitos, por qué Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, porque Él ya no viene a ofrecer animales como los demás sacerdotes. Él viene a ofrecer ya también pan y vino, ¿sí? Entonces el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer también lo mismo, pan y vino. Por eso ustedes ven a los sacerdotes de hoy, en la nueva alianza, en la iglesia católica, ¿qué es lo que ofrecen en el altar? Pan y vino, para que el Señor lo transforme en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, aquí estamos viendo que estos sacerdotes de hoy no son los mismos de aquel tiempo. Aquellos ya quedaron abolidos, ¿sí? Los sacerdotes de hoy comenzaron con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de ahí para acá. Ahora vamos a ver, hermanitos, lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreos 7:11. Capítulo 7, verso 11 de Hebreos al 12. Dice, así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Palabra de Dios. Aquí, ¿qué está diciendo la palabra de Dios, hermanitos? ¿Sí? Dice que los sacerdocios levitas eran el fundamento de la religión judía, pero ellos no podían llevar al pueblo a la santificación plena con sus sacrificios. Entonces, por eso dice que si ellos hubieran podido llevar al pueblo a la santificación perfecta, ¿qué necesidad habría de un cambio de sacerdocio? Entonces sí, hubo un cambio de sacerdocio, ¿sí? Jesucristo cambió el sacerdocio, o sea, aquel sacerdocio ya lo abolió, quedó abolido, y Jesucristo instituyó el nuevo sacerdocio, sus sacerdotes, a semejanza de Melquisedec. Y por eso dice, y si hay un cambio en el sacerdocio, ¿se fijaron? Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Y nos damos cuenta nosotros que Jesucristo cambió también, o sea, le dio la forma definitiva a la ley que existía ya en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo claramente que esos argumentos para engañar a los católicos diciendo que los sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo, sí, fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero estos sacerdotes de hoy son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Son del sacerdocio de Cristo, semejanza de Melquisedec. Por eso ellos ofrecen pan y vino, no ofrecen animales como aquellos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora, hermanitos, lo que nos dice en el libro de Números, capítulo 18, verso 7, sobre el sacerdocio. Cómo el sacerdocio es un regalo de Dios para el pueblo, hermanos. Fíjense lo que nos va a decir aquí. 18:7, número 18:7, número 18:6, perdón. Dice, yo mismo escogí a sus hermanos los levitas en medio de los israelitas para dárselos. Son donados de Dios para servir en la tienda de las citas.
Tú y tus hijos contigo desempeñarán su ministerio en todo lo que se refiere al altar y a lo que pasa detrás de la cortina. Ustedes asegurarán su servicio y ese sacerdocio es un don que les hago. El extraño que quisiese meterse en eso morirá. Palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, lo que nos dice la Biblia sobre los sacerdotes. ¿Qué dice la Biblia sobre los sacerdotes? Dice que son donados de Dios y que Dios los tomó de entre nuestros hermanos, de entre los mismos bautizados también a hoy, ¿sí? Para encomendarles ese ministerio, de ese servicio, para bien del pueblo, para bien de todos nosotros. Por eso dice, yo mismo escogí a sus hermanos, los levitas, de en medio de los israelitas, para dárselos. Son donados de Dios, o sea, son un regalo de Dios, dice, para servir en las tiendas de las citas. Tú y tus hijos contigo desempeñarán su ministerio en todo lo que se refiere al altar y a lo que pasa detrás de la cortina. Ustedes asegurarán su servicio y ese sacerdocio es un don que les hago. ¿Qué es un don? Es un regalo. El extraño que quisiere meterse en eso morirá. Palabra de Dios. Igualmente a hoy, hermanos, el sacerdote es un regalo de Dios para nosotros, para el pueblo. Porque a través del sacerdote, Jesucristo, ¿sí?, lleva a cabo su misión también. Por el sacerdote, pues somos bautizados, somos perdonados por Cristo, nos da el alimento, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin el sacerdote, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Cómo nosotros nos alimentaríamos de la vida de Cristo, de la vida de Dios? Entonces, hermanitos, para que se den cuenta de que cuando vengan por ahí esos hermanitos separados, hablando mal de los sacerdotes, ustedes ya van a saber, ¿sí?, de a qué sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Pero esos sacerdotes ya no existen aquí para con nosotros. A lo mejor allá con los judíos sí, pero en el cristianismo ya no. ¿Por qué? Hoy el nuevo sacerdocio es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a semejanza de Melquisedec. Por eso estos sacerdotes ofrecen pan y vino. Hermanitos, que Dios les bendiga.